Hoy vamos, vale, muchísimas gracias. Hoy vamos a avanzar un poco más en estos aspectos asociados a la calidad de toda la cadena de valor del turismo. Un tema muy importante que cobra mucha relevancia frente a la excelencia que todos queremos alcanzar en la prestación de los productos y los servicios, ¿cierto?, que ofrecemos. Vamos a hablar un poquito de la relevancia de lo que es el sistema de gestión de calidad en Colombia y vamos a tomar como base una norma que es pues la norma por excelencia en calidad a nivel internacional, en el mundo entero, que es la ISO 9001, ¿sí? Mucha de esta información ha sido retomada de una guía de NQA Global, que es un organismo de certificación y formación global, una guía que al final también se las puedo compartir porque es bastante práctica, muy clara, y también a retomar un poquito análisis de algunos artículos que desarrollan un poquito esta evolución y la relevancia del sistema de gestión de calidad específicamente en Colombia. Al final vamos a analizar un poco cómo es que este sistema de gestión de calidad se articula perfectamente con otros sistemas de gestión, entre ellos con la sostenibilidad turística. Bien, entonces, bueno, importante saber que pues la gestión de calidad ha venido experimentando una transformación muy interesante, significativa, que llama mucho la atención también en Colombia a lo largo de los años, porque esa transformación ha venido impulsada por la necesidad que tienen todos los sectores productivos, bueno, tanto para la elaboración de productos como para la prestación de servicios, esa necesidad de mejorar la competitividad, ¿cierto?, de todo el mercado global. Entonces, el sistema de gestión de calidad ha venido surgiendo, o más bien ha emergido como un elemento fundamental para asegurar la calidad precisamente de los productos y de los servicios que ofrecemos, así como para cumplir también con estándares internacionales, porque ya lo hemos venido analizando en otras sesiones, pues cada vez más viajeros internacionales visitan nuestro país y también es cierto que hay un elevado flujo de personas que se mueven en nuestro país, digamos, visitantes internos, ¿cierto? Y eso nos pone a nosotros frente a un reto gigante por mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecemos. Así que hoy en día ya pensamos perfectamente en cumplir estándares de índole internacional, ¿sí? Entonces, como les decía, la norma por excelencia para la gestión de la calidad es la ISO 9001 y su posición actual en Colombia, sus desafíos y su impacto en el desarrollo sostenible de las organizaciones ha generado un boom que la verdad es bien interesante de analizar. Bien, bueno, entonces para entrar un poco en materia, en esta norma tan interesante, digamos que vamos a casi que abordar la norma de una manera obviamente muy tangencial porque la norma es bastante extensa, se puede conseguir hoy en día pues muy fácil y es bien interesante que ustedes la pudiesen analizar en detalle. Aquí vamos a dar una información introductoria y luego nos vamos a adentrar un poquito en cada uno de sus capítulos, pero más que nada para conocer, bueno, cuál es la estructura de la norma y cuáles son las ventajas, los beneficios y cómo es que nosotros podemos implementar esta norma de una manera un poco más práctica y sencilla, ¿sí? Bueno, entonces la ISO 9001, importante saber que es una norma internacional, ¿cierto? Se puede aplicar en cualquier parte del mundo.
y pues que hoy en día tiene más de 1 millón de certificados emitidos en todo el mundo y que abarca todos los sectores del comercio y de la industria. ISO 9000, como tal, el grupo de las normas ISO 9000, pues ya fue publicada por primera vez por allá en los años 80, ¿sí? Estas normas se vieron influidas por normas de contratación pública y militar, que eran necesarias para garantizar la calidad de los productos y servicios adquiridos y distribuidos en aquel entonces. Así que de esta manera comienzan a enriquecer toda la serie de la norma. Cuando uno habla del grupo de las normas de ISO 9001, hablamos de la familia ISO 9000, perdón, de la familia ISO 9000, perdón, ¿sí? Entonces, la ISO 9001 pertenece a la familia de las normas ISO 9000. Entonces, lo importante es que sepamos que algunos de los documentos del grupo de la familia ISO 9000, pues están destinados a que las organizaciones la implementen y se certifiquen bajo esas normas, pero otros documentos están destinados a la orientación, ¿vale? No es obligatorio que usted se certifique en ISO 9001, por ejemplo, el sistema de gestión de calidad, pero aplicar, implementar esta norma ya le permite a usted dar un avance, un paso gigante en la estructuración de su negocio y se acerca muchísimo, muchísimo más a prestar servicios y productos de altísima calidad. Ya digamos que la norma más citada dentro de esa familia de las ISO 9000, pues es la ISO 9001, ¿sí? Y en la ISO 9000, pues se describen los conceptos fundamentales y el vocabulario de las normas de gestión de calidad en términos generales. Entonces, aquí vamos a ver un poquito cómo en esa base, que es la ISO 9000, se describen 7 principios de gestión de la calidad, que es bien, bien importante tenerlos en cuenta, y que en nuestras organizaciones pueden configurar la base de toda la estructura organizacional. Entonces, la primera, atención al cliente. Atención al cliente. Entonces, la atención al cliente, pues se aplica tanto a los clientes internos como a los clientes externos. Recuerdan ustedes que ya habíamos hablado sobre la importancia de no solamente tener en cuenta el cliente externo, ¿cierto? Es decir, a quien yo le proporciono el producto o servicio, sino también a nuestros colaboradores, a quienes hacen parte de nuestra organización. Entonces, la organización al cliente, pues es el objetivo principal de la gestión de la calidad y busca satisfacer las necesidades del cliente y esforzarse por superar sus expectativas. Entonces, la oración al cliente, pues pretende crear valor, ¿cierto?, al cliente. Como segundo principio tenemos el liderazgo. Entonces, el liderazgo debe ser eficaz. El liderazgo crea unidad de propósito y crea dirección. Entonces, una dirección firme garantiza que todas las actividades de la organización se ajusten a las diferentes estrategias, políticas y procesos que tengo en mi organización para alcanzar efectivamente y de manera colectiva los objetivos previstos. Implicación de las personas, pues cada vez somos más conscientes en las organizaciones que hacer parte a las personas significa asegurarnos de que son, por un lado, competentes, que están preparadas para las actividades, para las funciones que desempeñan, ¿cierto? Que están capacitadas y que además tienen un sentido de compromiso por cumplir con la política de la organización. Tenemos también como principio importantísimo el enfoque por procesos, que es una de las bases de los sistemas de gestión de calidad. Pues conocer cuáles son nuestras actividades principales, ¿sí? Conocer cuáles son los insumos o las entradas
que nutren esas actividades, así como los resultados que yo preveo, quiero alcanzar de acuerdo a las operaciones cotidianas que son totalmente predecibles, ¿cierto? Es fundamental. Entonces, una gestión eficaz de los procesos garantiza el uso eficiente de todo tipo de recursos. Y allí tenemos recursos que vienen directamente de la naturaleza o recursos que ya han sido transformados, pero en todo caso aquí ustedes se dan cuenta que se integra perfectamente también la sostenibilidad, ¿cierto? El principio de la mejora, pues siempre, o sea, venimos hablando de este tema de la mejora continua. Mejorar no es necesariamente admitir que tengo una debilidad o que he fallado en algo, sino simplemente el deseo de hacerlo cada vez mejor, de hacer bien las cosas, ¿sí? Y de seguir haciendo las cosas bien en beneficio de todas las partes interesadas, ¿sí? Otro de los principios, el enfoque en la evidencia, ¿sí? Entonces, eh, uno de los ejemplos que a mí me parece muy interesantes aquí es preguntarnos cuántos de nosotros hemos hecho alguna vez una compra, por ejemplo, impulsiva, ¿cierto? Realmente nosotros creemos que las empresas no cometen a veces el mismo error. Por supuesto que lo hacen, pero aplicando la toma de decisiones basada en pruebas, pues las decisiones pueden basarse más bien en requisitos conocidos y en los resultados previstos, en la dirección y el propósito de la organización, habiendo implicado a los clientes y a las personas y con la mejora pues siempre presente, ¿no? Al final tenemos también un principio fundamental que es la gestión de las relaciones. Esto pues aplica a todas las relaciones de la organización. Nosotros vemos que a menudo vale mucho la pena conocer quiénes son nuestros competidores, ¿cierto? Qué tan cerca los tenemos. Es muy importante conocer a todas las partes interesadas, ¿cierto? Crear redes, captar el público en general, llegar al público que usted tiene objetivo. Todo esto es esencial para alcanzar los objetivos de una empresa rentable. Bien, entonces, bueno, importante que ustedes sepan que la ISO, o más bien las normas ISO, se revisan periódicamente, ¿no? Por lo general cada 5 años, pero digamos que el proceso de revisión y actualización puede llevar mucho tiempo. La última versión de la ISO 9001 es del año 2015. A su vez, la versión anterior era una versión 2008, ¿sí? Entonces, es importante saber que siempre debemos estar trabajando con la última versión disponible, ¿bien? Bueno, hay muchas ventajas frente a la aplicación de un sistema de gestión de calidad en mi organización. Por una parte, adoptar un enfoque centrado en el cliente añade valor para los clientes y es probable que aumente su satisfacción y fidelidad, ¿sí? La repetición de negocios es menos costosa que la creación de nuevos negocios. Por eso, pues, vale la pena mantener siempre satisfechos y contentos a los clientes actuales, ¿cierto? Un sistema de gestión de calidad no solo puede aumentar la satisfacción de los clientes, sino que también tiene un impacto positivo en la reputación de la organización, ¿sí? Entonces, cuando usted logra demostrar un compromiso formal, documentado, declarado, y que usted con evidencias demuestra que realmente está cumpliendo ese compromiso con la calidad, pues a menudo se convierte en un requisito previo para los procedimientos formales, por ejemplo, de licitaciones, en particular para contratos del sector público. Entonces, cuando usted tiene un sistema de gestión de calidad montado, pero además se encuentra certificado en ese sistema de gestión, pues es mucho más fácil acceder a licitaciones, como les comentó, este tipo de contratos, ¿no? Sobre todo en el sector público.
Disponer pues de un sistema de gestión de calidad certificado, entonces puede abrirle las puertas a toda una serie de oportunidades y por tanto aumentar potencialmente sus ingresos y su cuota del mercado. Por otro lado, pues implementar un sistema de gestión de calidad también puede ayudarle a ser mucho más eficiente. Porque en la medida en que usted utiliza los recursos, acuérdense que los recursos son personas, materiales, el tiempo es un recurso también, el dinero, por supuesto, sus socios, los proveedores externos. Entonces, cuando usted utiliza todos esos recursos de la manera más eficaz y eficiente posible, pues usted va a tener un efecto positivo directo en la rentabilidad de su negocio. Por otra parte, pues implicar o hacer parte a las personas de su empresa fomenta un mayor compromiso con la empresa como tal, con las operaciones, con las actividades. Recuerden ustedes que cuando hacemos parte a las personas, ¿cierto? En temas, por ejemplo, de capacitación, de fomento de sus capacidades personales, etcétera, pues esto puede redundar positivamente porque mejora la productividad, aumenta la confianza y la colaboración del personal y pues en la medida en que los colaboradores se encuentran satisfechos, contentos, se sienten parte, pues son colaboradores que que trabajan de una manera mucho más eficiente, ¿cierto? Y eso puede redundar en resultados muy interesantes para su organización. Definitivamente, pues los resultados coherentes y predecibles conducen a una mayor comprensión de la capacidad. Comprender entonces, que usted comprenda la capacidad organizativa que tiene, puede ayudarle a gestionar mayor crecimiento y también a gestionar los riesgos que se encuentran asociados a su organización. ¿Sí? Bueno, centrarse en el análisis de las causas profundas al investigar los problemas que puede tener la organización, esas debilidades que todos tenemos, pero que es importante reconocerlas, pues garantiza que las soluciones sean sólidas y sean mucho más eficaces, ¿cierto? Entonces, es muy importante realizar seguimiento, medición continuos, que aporten pruebas de la eficiencia de los procesos y que puedan demostrar la eficacia de las decisiones y de las acciones que usted ha tomado. Recuerde usted que pues el principio de la calidad, uno de los principios de la calidad es la toma de decisiones basada en pruebas, no en cosas que supongo que están sucediendo, sino en pruebas reales, fehacientes, medibles y comprobables, ¿sí? Un sistema pues, de gestión de calidad definitivamente le ayuda a gestionar toda su cadena de suministro con proveedores, ¿sí? Fomenta una comunicación muchísimo más sólida con todas las partes interesadas y garantiza que también las expectativas de tanto el cliente interno y externo pues sean mucho más claras y esto le genera mayores oportunidades de beneficio, pues, de manera mutua, ¿no? Bueno, los sistemas de gestión en ISO 9001 se basan, como ya lo hemos visto antes, en el ciclo PHVA, el planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Este ciclo puede aplicarse no solo al sistema de gestión en su conjunto, sino también a cada elemento individual, a cada proceso, o a cada actividad, incluso para proporcionar un enfoque continuo en la mejora continua. ¿Sí? Entonces, recordemos nosotros que en el planificar está el establecimiento de los objetivos que tenemos, ¿cierto? Nosotros necesitamos una carta de navegación, tener claro, bueno, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas, y
Y diseñarlo hace parte de esa planificación en su organización. Bueno, ¿con qué recursos yo voy a contar? ¿Cierto? ¿Cuáles son los requisitos o las necesidades, las expectativas de mis clientes y de las demás partes interesadas? ¿Sí? ¿Cuál es la política organizativa y cuáles son los riesgos y oportunidades que existen alrededor de mi organización? Digamos que todo eso hace parte del planificar. Luego en el hacer, pues el hacer es algo tan simple, pero al mismo tiempo tan complejo, por así decirlo, como hacer lo que planifiqué, o sea, aplicar lo previsto, ¿cierto? Y esto pues conlleva un gran compromiso, conlleva que siempre tengo que estar haciendo seguimiento también, a ver si lo que planifiqué realmente lo estoy desarrollando, ¿cierto? Y ahí es donde viene la verificación. Es importante supervisar, medir los procesos, las actividades, pues para establecer si el rendimiento se encuentra acorde a las políticas que me he establecido, los objetivos que yo planifiqué, ¿cierto? Los requisitos y las actividades planificadas. Y pues es importante siempre informar los resultados, ¿cierto? Y en el actuar, pues es siempre tomar las medidas para mejorar el rendimiento según sea necesario. ¿Bien? Bueno, aquí pues es importante también, perdón, decir o mencionar que cuando hablamos de ese ciclo del planear, hacer, verificar y actuar, pues es un sistema cerrado, ¿cierto? Y que sea cerrado, no lineal, garantiza que el aprendizaje de las fases del hacer y del comprobar se utilizan para informar las fases del actuar y el planificar posteriores. Es decir, es un ciclo cerrado en el que cada vez que yo hago algo, estoy comprobando si lo que estoy haciendo es lo planificado, ¿cierto? Y cada vez que yo verifico, contemplo la necesidad de que al iniciar ese nuevo ciclo en la planificación deba hacer ciertos ajustes, ¿cierto? Este es un sistema cíclico, es una espiral y es una espiral ascendente porque la idea es que el aprendizaje de la materialización de riesgos, que no siempre se quiere que sea así, pero que a veces sucede, ¿cierto? Y el estar planificando constantemente, teniendo en cuenta esos riesgos, pero también las oportunidades que hay para mi organización, me permiten avanzar cada vez más, ¿sí? Cada vez que paso por este proceso y estar en aras de la mejora continua. ¿Bien? Bueno, entonces hay unas premisas asociadas a la ISO 9001 y es el pensamiento basado en riesgos y en procesos. Y allí cobran muchísima importancia las famosas auditorías, ¿sí? Las auditorías, ¿qué son? Pues las auditorías son, pues digamos, la comprobación, ¿cierto? En un enfoque sistemático basado en pruebas y en procesos para evaluar el sistema de gestión de calidad. Y esas auditorías se realizan de manera interna y externa para verificar la eficacia del sistema de gestión de calidad. Las auditorías son un gran ejemplo de adoptar un pensamiento basado en el riesgo, en la gestión de la calidad, porque nos permite anticiparnos a la materialización de los riesgos. Y aquí es bien importante que conozcamos los tipos de auditorías, de verificaciones, ¿sí? Hay auditorías de primera, segunda y tercera parte. Entonces, ¿cuáles son las auditorías de primera parte? Son esas famosas auditorías internas, ¿sí? Esas auditorías internas son una gran oportunidad para aprender dentro de la organización, sin necesidad de que haya un externo que venga y me evalúe. Digamos que es la oportunidad de que
el propio personal de la organización se forme para, con base en sus conocimientos, lograr evaluar otros procesos, ¿cierto?, internamente en la organización, que le permitan evaluar realmente cuál está siendo el rendimiento de cada proceso, de cada área, de cada actividad, ¿sí? Entonces, el propósito de una auditoría interna es asegurar la adherencia que tenemos todos internamente en la organización a nuestras políticas, a los procedimientos que ya hemos establecido, a los procesos que hemos determinado, ¿cierto? A todo aquello que hace parte de la organización como una premisa, ¿sí? Y nos permite, en el marco de un sistema de gestión de calidad ISO 9001, confirmar la conformidad o el cumplimiento de los requisitos de esta norma, ¿sí? Por otro lado, tenemos las auditorías de segunda parte. Estas son las famosas auditorías externas. Entonces, las auditorías de segunda parte, pues, suelen llevarlas a cabo los clientes o los terceros en su nombre. O usted puede realizarlas a sus proveedores externos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, las auditorías de segunda parte también pueden realizarlas, por ejemplo, los reguladores o cualquier otra parte externa que tenga un interés formal en una organización, ¿sí? Y por último, tenemos la auditoría de tercera parte, que normalmente son esas auditorías de certificación, ¿sí? Entonces, las auditorías de terceros o de tercera parte ya corren a cargo es de organismos externos de certificación que, por ejemplo, para el caso de Colombia, deben ser organizados, deben estar acreditados por la ONAC, por el Organismo Nacional de Acreditación, que es el que también hace una evaluación a estos organismos para confirmar si tienen la capacidad de prestar estos servicios, porque finalmente son servicios los que nos prestan, ¿cierto? Entonces, allí están empresas como Icontec, como Bureau Veritas, SGS, ACERT, bueno, hay varias organizaciones aquí en Colombia que deben estar acreditadas pues para poder prestar ese servicio, ¿cierto? Entonces, en ese caso, cuando usted llama a un tercero, ya un organismo de certificación, él evalúa la conformidad con base en la norma ISO 9001, en este caso, ¿cierto? Y eso implica que un auditor de ese organismo de certificación pues visita su empresa, su organización y evalúa el sistema y sus procesos, ¿cierto? Entonces, una vez usted obtiene una certificación, pues obviamente lo importante es mantenerla y este organismo de certificación también se encarga de hacerle evaluaciones periódicas, normalmente cada año, para verificar que las condiciones bajo las cuales su empresa se certificó, pues mantenga las condiciones iniciales, ¿cierto? Las condiciones del otorgamiento. Entonces, fíjense que esto es muy importante, pensar en la certificación, porque estas son normas voluntarias. Yo puedo aplicar una ISO 9001 en mi organización sin miras a la certificación. Y claro, me ayuda a estructurarme, a organizarme, a, a tener unos resultados esperados frente a la calidad de mis productos y servicios. Pero la certificación, ya cuando usted logra demostrar con un certificado a sus clientes externos, a sus proveedores y demás partes interesadas, que ha aplicado esa norma y además está certificado, pues usted le está garantizando, uno, que pues usted siempre está caminando en pro de la excelencia, ¿cierto? De la calidad. Que usted está recibiendo evaluaciones periódicas para que se supervise y se mejore continuamente los procesos. Eso le permite a usted alcanzar mayor credibilidad, ¿cierto? De que su sistema puede lograr los resultados previstos.
le da mayor confianza también a su cliente sobre la reducción del riesgo y de la incertidumbre, ¿cierto? Que puede existir en sus procesos y le aumenta a usted las oportunidades en el mercado, ¿sí? Entonces, por eso, pues entre estas y más ventajas, pues nos ofrece el hecho de obtener una certificación. Y por otro lado, pues también tenemos el pensamiento pues basado en el riesgo, ¿sí? Que pues la mejor manera de considerar la frecuencia de las auditorías es analizar los riesgos en los que entraría su organización o los procesos de su organización o el área de negocio que usted quiere que se audite, ¿sí? Entonces, cualquier proceso, por ejemplo, de altísimo riesgo, ya sea porque tiene un alto potencial de salir mal o porque las consecuencias serían graves si salieran mal, entonces, pues usted querrá que se audite ese proceso con más frecuencia que un proceso de bajo riesgo, ¿cierto? Esto aplica muchísimo, por ejemplo, para los servicios de salud, ¿verdad? Que reciben constantemente auditorías de segunda parte y constantemente están realizando auditorías internas, ¿vale? Bueno, y tenemos también el pensamiento basado en procesos. Entonces, recordemos que un proceso, pues es la transformación de todo lo que entra, ¿cierto? En salidas, ¿cierto? ¿A través de qué? Pues, de unas actividades lógicas y organizadas, a través de una serie de pasos que dan lugar al objetivo previsto, ¿sí? Entonces, a menudo vemos que la salida de un proceso pues se convierte en la entrada de otro proceso posterior, ¿sí? Muy pocos procesos funcionan de forma aislada. Normalmente pues los procesos están concatenados unos con otros. La definición que está aquí hace parte de los fundamentos y vocabulario de la ISO 9000 y es que define al proceso como un conjunto de actividades que se interrelacionan entre sí, ¿cierto? Y que utilizan insumos para obtener un resultado previsto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo incluso una auditoría tiene un enfoque de proceso, porque comienza con la identificación de un alcance y de unos criterios y establece un curso de acción claro para lograr el resultado y tiene al final pues un producto definido, ¿cierto? El producto definido pues es en todo caso un informe de auditoría con todos los resultados, los hallazgos, las oportunidades de mejora, digamos todos los aspectos positivos, las no conformidades, ¿cierto? Que pudieron haber sido resultado de esa evaluación. Bien, bueno. Bien importante aquí considerar que la norma ISO 9001, o más bien todas las normas ISO, tienen la misma estructura. Esta es la famosa, en los sistemas de gestión, ¿no? Esta es la famosa estructura de alto nivel, ¿sí? Esto es muy importante porque hace que las normas proporcionen una estructura básica común para todas las normas de sistemas de gestión. Entonces, si usted observa una norma ISO de sistema de gestión de calidad como ISO 9001, como una de sistema de gestión ambiental, como una ISO 14001, por ejemplo, son normas que tienen la misma estructura, esta estructura de alto nivel que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, hacerlo así es muy importante porque cuando esa estructura no estaba pues así, o cuando la estructura de la norma no está así bien definida, pues le dificulta a las organizaciones la integración de la aplicación y gestión de varias normas, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía tan importante que es poder integrar normas de gestión, por ejemplo, las más comunes,
calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad y salud, perdón, de la información, etcétera, etcétera. Contar con esta estructura de alto nivel, pues así lo permite, ¿sí? Digamos que de todos estos capítulos, por así decirlo, del 1 al 10, hay unos términos comunes, ¿sí? Que no pueden modificarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los requisitos no pueden suprimirse ni modificarse, pero sí pueden añadirse requisitos y recomendaciones específicos de una disciplina específica, como la ambiental, como la de seguridad de la información, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, todos los sistemas de gestión requieren tener en cuenta, por ejemplo, el contexto de la organización, que lo vemos aquí en el numeral 4. Todos lo requieren. Todos requieren un conjunto de objetivos pertinentes para la disciplina en la que se está trabajando, en este caso, pues la calidad. Todos necesitan tener una política documentada que respalde el sistema de gestión y sus objetivos. Todos requieren auditorías internas y revisión por la dirección, ¿sí? Entonces, cuando existen varios sistemas de gestión, como les comentaba, muchos de estos elementos pueden combinarse para abordar más de una norma. Entonces, ahí es donde se vuelve muy práctico tener implementadas normas bajo estándares ISO, ¿sí? Porque, por ejemplo, si usted tiene una política de calidad y otra política de sostenibilidad, más otra política de seguridad de la información y una cuarta política de seguridad y salud en el trabajo, cuando usted pudiese tener una sola política que integre, ¿sí? Todos esos aspectos que usted quiere trabajar en su organización y que a través de la política usted quiere declarar su compromiso con todos ellos, ¿sí? Por eso es tan importante, pues, tener en cuenta estos estándares internacionales. Bueno, de acuerdo a esta estructura de alto nivel, vamos muy rápidamente a, y ahora sí me toca mucho más rápido, ver cada uno de estos capítulos. En primera instancia tenemos el alcance, pues un sistema de gestión de calidad tiene como principal objetivo mejorar ¿qué? La satisfacción del cliente, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace? Pues mediante la aplicación de los procesos que usted determina como necesarios para sus actividades, para sus operaciones, así como los procesos determinados por la norma como necesarios para la mejora continua. Entonces, un sistema de gestión de calidad pretende garantizar la conformidad o el cumplimiento de los requisitos del cliente y los requisitos legales aplicables. Recuerden ustedes que antes que implementar cualquiera de estas normas debemos cumplir con los requisitos legales pues que me aplican al sector, ¿cierto? Bueno. En cuanto al capítulo 2, que son referencias normativas, pues esto es muy sencillo. Digamos que por referencias normativas se entiende simplemente cualquier otro documento al que se haga referencia dentro de la norma del sistema de gestión. Entonces, en el caso de la ISO 9001, en su versión 2015, la del sistema de gestión de calidad, se hacen muchas referencias a lo que es ISO 9000. Acuérdense de la familia de ISO 9000, ¿cierto? Que pues aborda como todos los fundamentos y el vocabulario que le aplica a este grupo de familias. ¿Listo? Este grupo de normas, perdón, de la familia ISO 9000. En el numeral 3 o en el capítulo 3 vemos los términos y definiciones. Este capítulo lo tienen también todas las normas ISO de sistemas de gestión. Y ahí es donde vemos los términos y definiciones que se utilizan en la norma, ¿sí? Que se han tomado directamente de la ISO 9000. Directamente esos fundamentos y vocabularios, y lo que nos permite es identificar pues los términos que a lo largo de la norma se van a utilizar para mayor comprensión. Entonces allí tenemos, bueno, una buena cantidad de
de términos y definiciones, pero solamente para ponerles algunos ejemplos, me definen, es como un glosario, ¿sí? Que me define lo que es, por ejemplo, producto, que es un proceso, que es una parte interesada, qué es eso de la información documentada, qué es una auditoría, qué es el riesgo, qué es una acción preventiva, qué es una acción correctiva, qué es un objetivo, qué es un proveedor externo, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que todos esos términos que yo voy a necesitar tener claros para poder comprender la norma, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante pues aclarar el significado y la intención que puede tener cada uno de estos términos cuando voy a analizar cada uno de los requisitos de la norma, ¿sí? En el capítulo 4, que es el de contexto de la organización, pues primero es importante que sepamos, pues, qué es el contexto, ¿cierto? La verdad es que, pues, la introducción de un análisis formal del contexto empresarial ha supuesto un gran reto para muchas organizaciones a la hora de implementar la ISO 9001 o el sistema de gestión de calidad bajo esta norma, ¿sí? En primer lugar, pues entender lo que la norma entiende por contexto, ¿sí? Y en segundo lugar, averiguar cómo demostrarlo, por ejemplo, ante un auditor. Entonces, para abordar este primer reto frente al que nos encontramos de qué es el contexto de mi organización, pues con respecto a esta norma, el contexto se refiere a una serie de factores que incluyen cuál es la visión que tengo, es decir, hacia dónde me proyecto como organización, cuál es mi misión, o sea, qué es lo que yo hago, a qué me dedico, cuáles son mis valores organizacionales, aquellos que hacen parte del ADN de la organización y que son una premisa en el comportamiento y actuar de todos mis colaboradores, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos que yo me he planteado, ¿sí? En el contexto de la organización está también, bueno, ¿qué infraestructura tengo? ¿Cuáles son mis instalaciones? ¿Cuáles son mis limitaciones financieras? ¿Cuáles son los recursos económicos, humanos que tengo? ¿Cierto? ¿Cuál es mi cadena de suministro? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Cuál es mi sector? ¿Cierto? ¿Cuál es mi mercado? Es tener clarísimo cuáles son los productos y servicios que estoy ofertando. Es conocer, identificar cuáles son las necesidades y expectativas de mis clientes. Recuerden ustedes, clientes externos, pero también los internos. Es definir, bueno, dónde me encuentro ubicado, dónde opero, tengo varias sedes, estas dónde se encuentran ubicadas, cómo voy a crecer, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con la visión. Necesito tecnología de avanzada o comenzar a caminar en temas de innovación, ¿qué tecnología necesito, cierto? Y algo fundamental y que quizás es la base de todo el contexto es también conocer mi marco jurídico, cuáles son las normas que debo cumplir, esas que sí o sí, esas de obligatorio cumplimiento, que pues siempre deben ser la base de mi organización, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, pues el contexto que hace es describir quién es usted, qué hace, ¿sí? Es comenzarse a hacer estas preguntas. ¿Quién es? ¿Qué hace su organización? ¿Para quién lo hace? ¿Cuál es su público objetivo? ¿Cuál es su mercado? ¿Por qué lo hace? ¿Dónde lo hace? Sea lo que sea, puede ser ofrecer un servicio o fabricar un producto o una combinación de ambos. Es importante primero saber dónde estoy ubicado, cuál es mi contexto. Bien, de eso se trata el contexto. Y pues la idea es que no nos enredemos con ellos, sino que podamos avanzar en definir quiénes somos a través
la pregunta que nos hacemos de esto que es tan sencillo. Luego tenemos un capítulo bien interesante que es el de liderazgo. Digamos que aquí lo importante es poder demostrar que hay liderazgo, ¿cierto? Liderazgo es un término pues muy abierto a la interpretación, ¿cierto? Y a veces un poquito subjetivos. Pero hablando de sistema de gestión de calidad, pues el liderazgo se refiere a la promoción del sistema, ¿sí? Al enfoque de procesos y el pensamiento basado en el riesgo. Es garantizar que los objetivos de calidad sean compatibles con la dirección de la organización. Es proporcionar los recursos adecuados para alcanzar los objetivos. Tener liderazgo es también comunicar la importancia del sistema de gestión de calidad e implicar y apoyar a las personas de la organización para que contribuyan eficazmente al sistema de gestión de calidad. Recordemos que el objetivo principal de la norma es la satisfacción del cliente y como tal, pues también se espera que la alta dirección, que usted como gerente, como empresario, como dueño del negocio, pues demuestre liderazgo y compromiso con la orientación al cliente. ¿Bien? Bueno, aquí muy importante, se debe establecer la política y las funciones y responsabilidades en torno a cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad. Prácticamente la política es esa declaración documentada y que expresamente se debe divulgar, ¿sí?, a todas las partes interesadas de su compromiso con la calidad de los productos y servicios que usted está ofreciendo. Luego tenemos el capítulo de la planificación. Pues muy importante, ya sabemos que es importante planificar y enfocarnos en la prevención, ¿cierto? Evitar que se materialicen los riesgos, por eso hablamos siempre del enfoque basado en riesgos, ¿cierto? Porque a través de la planificación evitamos que esos riesgos se materialicen. Entonces, si ya hemos definido nuestro contexto, nuestras necesidades y expectativas, pues es muy importante respondernos a las preguntas de, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Cierto? Eso es parte de la planificación, ¿sí? De anticiparnos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué recursos vamos a necesitar? ¿Cierto? ¿Quiénes van a ser los responsables de las acciones que yo estoy definiendo? ¿Verdad? ¿Cuándo se van a realizar esas acciones? Con fechas claras, ¿sí? ¿Cómo se van a evaluar los resultados? Cuando yo puedo recopilar todos estos datos en un documento sencillo, ¿sí? Se puede de una manera muy clara como tener en mente, bueno, esta planificación que estoy haciendo sí me está llevando o me llevará a alcanzar los objetivos, ¿cierto? Entonces es muy importante en la planificación poder documentar todo esto, ¿sí? Y tener en cuenta en esto que es la gestión del cambio, y es que cuando hemos dedicado tanto tiempo y esfuerzo a planificar, ¿sí? Sería una verdadera pena que un cambio involuntario o no previsto estropee toda mi planificación. Entonces, por eso es importante que cualquier cambio que usted determine que sea necesario en el sistema de gestión de calidad se lleve a cabo, pero de manera planificada. Hasta los cambios se deben planificar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, ya casi para terminar, tenemos el capítulo de soporte o apoyo, ¿sí? Que se refiere netamente a los recursos, ¿cierto? ¿En qué se apoya usted para implementar su sistema de gestión de calidad? Entonces, ¿usted se apoya en qué tanto? ¿Cuáles son sus recursos? Pues las personas, la infraestructura, ¿cierto? El entorno, todos los recursos físicos, materiales, las herramientas, ¿cierto? Todo esto es importante. El conocimiento que va adquiriendo a través de la formación,
de sus colaboradores y de usted mismo también es un recurso, ¿cierto? Dentro de la organización. Entonces, es bien importante como que identificar la capacidad actual de sus recursos, con qué recursos usted cuenta, así como los recursos que pueda necesitar de sus proveedores o de socios externos, por ejemplo. Entonces, usted va a necesitar, como le decíamos, personas, infraestructura, usted necesita como recurso al medio ambiente, ¿cierto? Usted requiere hacerle seguimiento, medición y trazabilidad a todos esos recursos, necesita conocimiento de la organización, necesita ese aprendizaje formal y desarrollo de las competencias de sus colaboradores. Otro recurso y una forma de adquirir conocimientos adicionales puede ser también a través de la contratación específica, ¿cierto? Todos sabemos que la formación no siempre equivale a la competencia, entonces es muy importante impartir formación, ¿cierto? Contratar personas con calificaciones específicas que usted necesita, ¿cierto? Para, pues, garantizar que en su puesto de trabajo haga las cosas como usted espera. Usted necesita también utilizar canales de comunicación, métodos, frecuencias de comunicación, ¿sí? Y definitivamente requiere documentar la información, porque no se trata, como les he dicho antes, de llenarnos de documentos, pero sí que es importante que usted tenga su mapa de procesos, su misión, su visión, su política estructurada, documentada, que la pueda dar a conocer, ¿cierto? Que tenga muy bien organizada la documentación frente a las actividades que desarrolla, cuáles son sus insumos, cuáles son los resultados esperados, cuáles son las características de su producto o servicio. En el capítulo 8 tenemos lo que es la operación. Después de toda la planificación y de la evaluación de los riesgos para anticiparnos y que no se materialicen, pues ya estamos listos para pasar a la fase del hacer, ¿cierto? Entonces, en este capítulo 8 se intenta pues tener un control adecuado sobre la creación y entrega del producto o el servicio que usted está ofreciendo. Entonces, el primer paso pues es asegurarnos de que usted ha entendido perfectamente todos los requisitos de su producto o de su servicio, ¿cierto? Entonces, para eso es importante ponerse en contacto con los clientes, aplicar las medidas que garanticen el cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables. Es esencial que usted determine y revise la capacidad que tiene organizativamente hablando para cumplir esos requisitos, ¿cierto? Antes de comprometerse a algo que quizá no pueda cumplir. Entonces, es muy importante realizar, pues, como todo el análisis de los requisitos, tanto legales como los requisitos de sus partes interesadas, ¿sí? En gestión del cambio, recuerden que siempre estamos considerando que pueden haber modificaciones, pero si se producen cambios en los requisitos, por ejemplo, en el producto o servicio que usted ha acordado, debe asegurarse de que queden debidamente registrados y autorizados, porque usted no puede, por ejemplo, unilateralmente hacer cambios en los productos o los servicios sin informarlo previamente, ¿cierto? Y debe asegurarse que esos cambios entonces pues se comuniquen de manera adecuada a todas las partes pertinentes, ya sea proveedores, socios, clientes, etcétera, ¿cierto? En diseño y desarrollo, pues muy importante porque antes se consideraba que el diseño y desarrollo solo eran aplicables en situaciones de fabricación de algún producto tangible, ¿sí? Y hoy entendemos que los servicios, al igual que los productos, pues también se diseñan, ¿cierto? Y se desarrollan para alcanzar una serie de objetivos o resultados para el cliente. Entonces, a la hora de diseñar un producto o un servicio, pues se debe tener en cuenta las fases del proceso, las revisiones que sean necesarias, las autorizaciones y la aprobación que se requiera, cómo va a ser el seguimiento, la validación, la verificación de la eficacia del producto o del servicio, ¿cierto? Digamos, todos los aspectos que le posibiliten a usted plantearse
cómo es que va a interactuar con su cliente durante el proceso de diseño y desarrollo, ¿sí? La gestión de proveedores, externos, pues es muy importante. No muchos de nosotros trabajamos aislados de otras organizaciones, hay que admitirlo. Hoy en día existe una gama muy amplia de servicios empresariales que es probablemente que subcontrate algunas de sus operaciones, ¿cierto? O que al menos dependa de un par de proveedores clave para que todo funcione sin problemas en su organización. Entonces es importante gestionar estas relaciones porque siempre van a ser, o pues se espera que sean relaciones de mutuo beneficio. Bueno, comprender sus procesos operativos, pues importantísimo, una forma sencilla de reunir todos los pasos necesarios, los recursos, los riesgos, el seguimiento y medición de los procesos operativos es mediante ese mapeo de procesos. Recuerdan que en la sesión pasada hablamos del mapeo de los procesos cuando hablábamos de esa importancia de estructurar, ¿no?, los procesos. Entonces, mapear los procesos significa identificar cuáles son mis actividades, documentarlas, cuáles son mis entradas, mis salidas, quiénes son los responsables de las actividades, en dónde voy yo a realizar controles a lo largo del proceso. Esto es muy importante. Ese es el famoso mapa de procesos y los procedimientos normalizados que hacen que un trabajo se vuelva en una herramienta magnífica pues para formar también a los empleados, ¿cierto? Y garantizar que todas las funciones se comprendan y contribuyan al sistema de gestión de calidad. El control de no conformidades, pues importantísimo. Una conformidad es el cumplimiento de un requisito y una no conformidad, pues es el incumplimiento del mismo. Entonces, cuando la planificación es la adecuada, pues los fallos y las no conformidades deberían ser mínimos, ¿cierto? Entonces, de todas formas, somos seres humanos y se pueden producir no conformidades y se producen, muchas veces se producen. Entonces, si en cualquier fase de un proceso algo va mal, hay que ser capaz de identificar dónde está el problema, aislarlo, analizar las causas de ese problema y en la medida de lo posible evitar que llegue al cliente, ¿cierto? Por eso es tan importante todos estos aspectos cuando hablamos de la operación. En evaluación, bueno, me va a tocar mucho más rápido todavía estos dos capítulos. En evaluación estamos hablando aquí de la evaluación del rendimiento, ¿sí? Entonces hay tres formas principales de evaluar el rendimiento de la calidad, ¿sí?, en su organización. La primera es que usted le haga seguimiento a sus procesos, ¿cierto?, a las opiniones que tiene de los clientes. Esa es una forma maravillosa de identificar cómo está siendo el rendimiento de mi organización. La segunda son las auditorías internas, que ya hablamos de ellas, y la tercera es la revisión por la dirección. La dirección constantemente debe estar haciendo revisiones, es un elemento esencial de un sistema de gestión de calidad, porque la revisión de la dirección implica revisar la eficacia del sistema de gestión de calidad y garantizar su alineación con los objetivos estratégicos. Y por último, bueno, tenemos pues la mejora. Hemos venido hablando en estas tres últimas sesiones de mejora continua todo el tiempo. Como sabemos, pues el objeto principal de la ISO 9001 es la satisfacción del cliente. Entonces, utilizando los conocimientos y pues como que todas las pruebas recopiladas mediante el seguimiento y la medición de los procesos a través de las auditorías y todo lo que les he mencionado, pues el siguiente paso es introducir mejoras para aumentar la satisfacción del cliente, ¿cierto? Entonces, puede tratarse de mejoras en los productos o en los servicios, o en los métodos y los recursos que estoy utilizando, o en el propio sistema de gestión de la calidad. Y eso implica registrar las no conformidades, caminar todo el tiempo en la mejora continua y hacer un análisis de causas de esas no conformidades. Es decir, cuando se materializa, o más bien cuando existe una no conformidad en el proceso o en el producto o servicio,
tengo que empezarme a plantear hay distintas técnicas, ¿no? Pero una de ellas y la más sencilla, considero yo, es el planteamiento de las preguntas, el famoso los 5 porqués. Entonces, cuando usted tiene un problema, comiences a preguntar, bueno, ¿por qué surgió ese problema? Y ante la primera respuesta, bueno, ¿y por qué? Y así hasta que usted se plantee 5 porqués. De esa manera, o es la manera más sencilla, en la que usted puede identificar la causa raíz del problema, porque lo importante no es solo atacar el problema a través de la corrección, sino que usted identifique el origen del problema para atacarlo de raíz. Ya, ahora sí, final no va más. Aquí hay unos como tips para sacar el máximo provecho de su sistema de gestión. Todos ellos pues involucran el compromiso de todas las partes interesadas, de asegurarnos de que nuestros objetivos son específicos, son alcanzables, son realistas, tienen un tiempo determinado, tener en cuenta que la norma ISO 9001 no me dice cómo hacer las cosas, no me dice, mire, el método específico para que usted, por ejemplo, evalúe sus riesgos es este. No. Ella me dice qué hacer, pero no me dice necesariamente cómo hacerlo. Eso quiere decir que tengo una amplia gama de posibilidades, de metodologías para hacer las cosas, ¿cierto? Es una muy buena práctica tener un manual de calidad. La norma no lo pide, no es obligatorio. Ningún auditor le puede venir a poner una no conformidad porque no tenga un manual de calidad. Pero sí es una muy buena práctica porque en un manual como que se condensa todos los requisitos de la norma y que incluyen la documentación, como tener su política, sus procedimientos, ¿cierto? Y poder hacerle la trazabilidad al seguimiento de la eficacia del sistema, ¿sí? Y bueno, aquí hay otras recomendaciones interesantes. De todas formas, este material queda para todos ustedes. Y pues me parece también importante comentarles, aunque pues digamos que esto ya lo habíamos hablado, que el sistema de gestión de calidad pues no solo se limita a la mejora de procesos y de productos, ¿sí? Sino que también puede desempeñar un papel crucial en el desarrollo sostenible, porque la integración de prácticas sostenibles en los sistemas de gestión de calidad contribuyen a la responsabilidad social empresarial, a la reducción del impacto ambiental y también a la mejora de las relaciones con las comunidades locales. Y en este sentido, pues Colombia está reconociendo cada vez más la importancia de la responsabilidad social y ambiental como componentes esenciales de la gestión de la calidad. Es decir, hablar de calidad es hablar también de comunidades, hablar de no solamente de procesos, de productos y de servicios, sino también de la importancia que cobra el medio ambiente, que es el que nos proporciona todos los recursos para que podamos desarrollar las actividades empresariales. Bueno, como siempre, intenté abordar este tema que la verdad es bastante extenso, porque la norma en la que nos estamos basando es bastante robusta, por así decirlo, pero bueno, espero haber sido clara.